Bueno, el concepto de narrativas transmediáticas es básicamente un concepto que se fue desarrollando en el ámbito académico a partir de un evento al que asistió un investigador que se llama Henry Jenkins en Estados Unidos, realizado en Los Ángeles, con productores y guionistas que comenzaron a contarle a él cómo estaban trabajando. La idea de una narrativa transmediática es la idea de una narrativa que es capaz de pasar por distintos medios y lenguajes, pero básicamente la clave en relación con la diferencia con lo que sucedía antes es que no hay una nave insignia, de alguna manera, y después textos periféricos que solamente remitan a esa nave insignia. Lo que hay es la idea de que hay un universo narrativo, un universo diegético, que se puede expandir a través de esos distintos otros textos que antes eran como los paratextos, los textos que lo acompañaban. Por ejemplo, antes era un film y el afiche que comunicaba la presencia del afiche en la vía pública. Ahora cada uno de todos esos textos acompañan a desarrollar, sin necesidad de reiterar siempre lo mismo, sino más bien justamente aprovechando esa oportunidad para hacer una expansión, un cambio, una transformación o introducir un personaje, una narrativa que entonces se expande a través de distintos medios, y esa narrativa tiene características mucho más complejas en general que las que teníamos antes, y el espectador, el usuario, el fan, puede entrar a esas narrativas o a esos distintos textos que pueden ser una película y un videojuego, por ejemplo, y en cada una de ellas va a encontrar elementos distintos que van a ir ampliando ese relato, esa narración. Por un lado, este es el concepto central de Transmedia, y lo que ha sucedido, que me parece que es muy interesante, es que cada vez más se ha incorporado a los estudios de Transmedia, y de alguna manera esto estaba previsto, pero fue un proceso que también se fue desarrollando, que esos discursos que vienen desde arriba hacia abajo, desde las franquicias hacia los fans, se complementan con las expansiones que los fans realizan de ese mismo universo narrativo. Aquí suele haber dos actitudes en general, ¿cierto? Hay una actitud mucho más restrictiva, que es una actitud que muchas veces se apega a las leyes de copyright y combate la producción de los fans. Y hay quienes, en cambio, tratan de aprovechar esa productividad para que ese universo narrativo se expanda y dejan esto librado de otra forma. Esta modalidad entonces narrativa, que es las narrativas transmediáticas, son una nueva forma de desarrollar discursos y no tienen por ahora ningún límite o presentan de que esto se corresponda solamente con el campo de la narrativa ficcional. Podríamos decir que cada vez más están expandidos universos de la publicidad, de la religión, de la política, etc. Básicamente, en general, cuando se habla de transmedia, la referencia principal son discursos de primer mundo, de Hollywood, algunas producciones inglesas. Y hay algunos ejemplos que han sido muy estudiados. Entonces, ¿cierto? Es decir, tienen ya bibliotecas casi que se le dedican a estudiar estos ejemplos. Series como Lost, por ejemplo, que son series que tuvieron mucha producción para la web en simultáneo a la producción de la televisión, y eso hizo que se generara una gran expansión, sumado al gran interés de los fans y un gran alto de involucramiento, de un universo narrativo que fue gigantesco. Eso fue así a tal punto que suele decirse que si vos viste Lost solo por televisión, no viste Lost. ¿Cierto? Es decir, en verdad era mucho más rico todo lo que pasaba además alrededor de Lost, con la producción de los fans en la web, que lo que sucedía dentro de la misma serie. En Latinoamérica, el país líder es Brasil. Brasil ha adoptado estrategias transmediáticas de modo sistemático desde que instauró O Globo, en particular, un departamento de producción transmedia, y esto lo ha hecho en el campo de las telenovelas. En la Argentina, yo diría que es un tema que también se viene expandiendo. Cada vez hay más eventos sobre el tema transmedia, pero tengo la impresión de que todavía no ha habido, seguro que me equivoco,
pero mi impresión es que no es una estrategia usada explícitamente aún por la industria en términos generales. Si uno, por ejemplo, sigue comentarios que han hecho productores importantes, por ejemplo, los productores de Relatos Salvajes, de cómo lanzaron los Relatos Salvajes, que es el film que hizo más espectadores en Argentina en los últimos años, y no solo en los últimos años, uno observa que no hay ninguna utilización de una estrategia transmediática explícita. El diario La Nación está utilizando estrategias transmedia, que eso es interesante. Tengo entendido que han nombrado a una persona que se ocupa específicamente del tema transmedia, pero todavía no es un fenómeno muy utilizado. Aquí en Argentina hay otras experiencias, una serie llamada Aliados, que iba por Telefe, que era una serie juvenil que lanzó Cris Morena, que daba partes de los capítulos una vez por semana por televisión y después había que seguir viéndolos por la web, que funcionaban con un sistema semejante. No fue un boom, pero me parece que todavía hay algo que pasa que no termina de articularse bien, que es el vínculo entre las producciones y producciones de fans. En general me parece que la cultura de la producción de contenidos en la Argentina, salvo en algunos casos excepcionales, no tiene la misma tradición que las ha tenido en otros lugares para otros tipos de productos. Entonces algo está pasando de que todavía es como que el circuito no termina en marcha, porque los productores no asumen totalmente las estrategias transmedias, porque no saben articularse con los espectadores o con los fans, pero me parece que esa es la situación.